En el presente video se analizarán los tipos de tráfico y porte ilegal de drogas. El análisis se centrará principalmente en los efectos que tienen las normas previstas en la ley. Para ello, en primer lugar, se analizarán los elementos de ambos tipos. En segundo lugar, se presentará evidencia de los efectos que han tenido las penas previstas en la ley en la sociedad. En tercer lugar, se hará un análisis de los verdaderos efectos que tienen estas medidas. Y por último, se concluirá. El análisis se centrará en el consumo y porte de estupefacientes, más no en su producción o fabricación. En primer lugar, deben tenerse en cuenta las diversas disposiciones que regulan todo el tema de tráfico y porte de estupefacientes. Por su parte, la Ley 30 de 1986 define qué es una droga y qué es un estupefaciente. Esta ley es base para entender este tipo de delitos. De esta manera, se constituye como una acción típica el porte de estupefacientes si la cantidad transportada excede la cantidad máxima permitida para el uso personal. Otra disposición que debe tenerse en cuenta para calificar este tipo de delitos es el Código Penal, más exactamente en el artículo 376, en el cual se tipifica la acción de porte de estupefacientes por encima de la dosis permitida para el uso personal, aún en cantidades mínimas. La pena que se establece, más o menos en un aproximado, es de 8 a 20 años. La discusión aparece en el escenario en que las personas son capturadas y judicializadas cuando son sorprendidas llevando cantidades mínimas de estupefacientes. Lo que resulta contradictorio es que las penas para este tipo de delitos sean tan altas como las penas que castigan los delitos que afectan la integridad personal, cuando la afectación de un bien jurídico en el delito de consumo y porte de estupefacientes al parecer es mínimo. Para profundizar un poco, se analizarán los elementos del tipo. El bien jurídico penal protegido para este caso es un bien jurídico supraindividual, es decir, es un bien colectivo que no recae sobre una persona en específico, sino que se comparte con todos los ciudadanos o por lo menos con un grupo de personas. En este caso es la salud pública. Adicionalmente, las disposiciones anteriores, más que proteger el bien jurídico como la salud pública, protegen la seguridad nacional. Ahora bien, ¿qué es la salud pública? La Ley 1122 de 2007 la define como un conjunto de políticas que busca garantizar la salud de la población por medio de acciones dirigidas tanto de manera individual como colectiva. Estas políticas que promueve el Estado lo hace para proteger a las poblaciones más vulnerables. También busca que las personas tengan un mejor estilo de vida y fomentar hábitos saludables. Aquí también se incluyen las prohibiciones del consumo y porte de estupefacientes. En cuanto al sujeto activo y el sujeto pasivo de la acción, se tiene que el primero de ellos no requiere un sujeto calificado. Es decir, puede ser cualquier persona que lleve consigo o porte una sustancia estupefaciente mayor a la cantidad o dosis permitida. En cuanto al sujeto pasivo, es la colectividad o todos los ciudadanos. Por ello se dice que este tipo de penas, además de proteger el bien jurídico de la salud pública, protegen la seguridad nacional. En la sentencia C-491 de 2012, la Corte Constitucional realizó un análisis del artículo 376 del Código Penal anteriormente mencionado y concluye que la dosis mínima no puede ser penalizada porque violaría los principios de proporcionalidad y lesividad del sistema penal. Lo importante es resaltar que el porte de la dosis mínima no violenta los bienes jurídicos de la salubridad pública o salud pública, la seguridad y el orden económico y social que trata de proteger el artículo anteriormente mencionado.
La sentencia hace énfasis en distinguir entre las conductas constitutivas de narcotráfico y el porte de sustancia para el consumo personal. Lo que aquí se discute es porque si la sustancia es para el consumo personal, esta debe ser penalizada. Penalizada con penas tan altas como ya se explicó anteriormente. Si la penalización del porte o conservación de la sustancia, dice la sentencia, en cantidad considerada para el consumo comportaría una vulneración del principio de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque se estaría criminalizando un comportamiento carente de idoneidad para lesionar los bienes jurídicos amparados por la Constitución. Fácilmente se podría pensar que la solución sería la legalización, pero mientras esto sucede, el derecho penal no debe inmiscuirse en los consumidores. Es decir, la pena legal no debe llegar al límite de criminalizar las conductas que muy probablemente solo afecten la esfera personal y privada de las personas. Se ha establecido que en los delitos de peligro abstracto ni el tipo subjetivo ni el tipo objetivo apuntan a la lesión, y que el fundamento de la punibilidad es la peligrosidad general de una conducta determinada. La tipificación del porte de estupefacientes es una de estas penas que busca proteger a la colectividad de un peligro general. De esta manera se le exige al derecho penal un adelantamiento de la protección, es decir, que no guarde a la producción del resultado lesivo, sino que castigue las acciones peligrosas por sí mismas. Así, se protegen por medio del derecho penal, recurriendo a la creación de delitos de peligro, adelantando, como se dijo, las barreras de protección con presidencia del menoscabo de un concreto bien jurídico. En estos casos, el peligro existe en el mundo real. Por ello, y ante la imposibilidad de encontrar un concepto indiscutible, es que algunos autores hablan del peligro presunto, reconociéndole al legislador la facultad, en algunos casos, de realizar una presunción de la peligrosidad de la acción. Sin embargo, parte de la doctrina excluye la tipicidad de los delitos de peligro abstracto cuando se comprueba una absoluta imposibilidad de surgimiento de peligro. Pero la pregunta surge si a partir de todas estas facultades que se le da al legislador para imponer penas tan altas al porte y consumo de estupefacientes en realidad funcionan o si protegen de algún peligro. Estadísticas. Ahora bien, vamos a ver el efecto material que han tenido las normas anteriormente mencionadas en el Estado colombiano, específicamente diferentes delitos relacionados con las drogas en el Código Penal, aquellos que atentan contra la salud pública, como lo mencionamos en el tipo. En su mayoría, las personas judicializadas por drogas son los delitos de tráfico, fabricación o porte de diferentes estupefacientes, según lo demuestra el artículo 376 del Código Penal. A su vez, cualquier persona que cometa o aparentemente tenga participación en las actividades relacionadas con este artículo debe ser detenida o capturada por las autoridades judiciales y Policía Nacional, dando cumplimiento a la Ley 1153 de 2011. Asimismo, también debe dar cumplimiento a la Ley 745 de 2012, tipificada como contravención al consumo y al porte de dosis personal de estupefacientes o sustancias que produzcan dependencia con el peligro, lo que faculta a la fuerza pública como tal a capturar a personas que lo hagan en frente de menores de edad, en su domicilio con riesgos graves para la unidad o sostenimiento de la familia, en establecimientos educativos, domicilio de menores o lugares públicos que se hagan diferentes actividades. De esta manera, la Policía Nacional ha realizado alrededor de 344.588 detenciones en los años del 2007 al 2012. Estas capturas han sido por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes o distribución de las mismas. En la gráfica 2 que traemos a continuación, muestra un crecimiento en las capturas como indicadores de las posibles ocurrencias internas en las actividades del tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Las cifras de capturación incrementó en un 65% en los últimos 5 años. Los delitos relacionados con las drogas generan una presión importante en el sistema judicial. El Estado hace un esfuerzo institucional importante para responder a este delito. ¿Por qué? Por la alta judicialización
que el Estado ha realizado y el alto costo que ha hecho económicamente e institucionalmente. En la tercera gráfica que podemos ver, podemos inferir que entre los años 2008 y 2012 las capturas por el tráfico y fabricación y porte de estupefacientes cumplen con las siguientes características. En primer lugar, que el 96% de los casos se realizan en flagrancia, que el 94% en promedio se hacen en perímetros urbanos, que el 91% de los casos de capturas le corresponden a hombres. En segundo lugar, el 4% de las capturas se hacen por órdenes judiciales, el 6% total de las capturas se hacen en perímetros rurales, y la participación en estos delitos por parte de las mujeres es solamente del 9%. Como último traemos la cuarta gráfica, en la cual da un análisis del efecto de este delito en ciertas ciudades del país. La Policía Nacional ha traído un estudio que se ha generado la mayor concentración de capturas en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Armenia, debido a su densidad poblacional, que es de alrededor de un 33%, y esto ha crecido más. En esta parte se hará un análisis de los efectos que tienen las penas previstas para el delito de tráfico de drogas. Para ello, en primer lugar, es necesario diferenciar entre efectos materiales y efectos simbólicos. Los efectos materiales son aquellos buscados por la norma, es decir, en el tráfico de drogas, lo que se busca es desincentivar el consumo a través de la prevención. Por otro lado, los efectos simbólicos son aquellos que no son queridos por la norma directamente, pero que sin embargo inciden en el imaginario de la comunidad. En segundo lugar, hay que recalcar que el tipo de tráfico de drogas es un tipo de peligro. Esto quiere decir que no hay un bien jurídico previamente afectado, sino que la norma busca que se evite su futura afectación. En tercer lugar, respecto de las estadísticas presentadas anteriormente, se puede ver que hay diferencias entre las condenas a los delitos más graves respecto del tráfico de drogas y los delitos menos graves. Hay que tener en cuenta que las penas son tasadas de acuerdo a la cantidad de drogas que trafique el individuo. En el caso de las penas más altas, se puede ver que el número de capturas es bastante pequeño y, por lo tanto, el número de imputados es mucho menor. En el caso de los delitos menores, en que se trafican cantidades pequeñas de droga, se puede ver algo muy diferente. El número de capturas es demasiado alto en comparación con el número de sindicados. Muy pocos casos llegan a la imputación y muchos menos son realmente condenados. En esto podemos ver que, aún así, las penas siguen siendo demasiado altas para los delitos de tráfico de estupefacientes en cantidades muy pequeñas, que en realidad no tendrían la virtualidad de afectar el bien jurídico de salud pública. En este caso, pues no se estaría cumpliendo con el principio de proporcionalidad que exige la pena, ya que se estarían castigando con penas demasiado altas de por lo menos 108 meses a conductas que no están realmente poniendo en peligro a la comunidad a través de la puesta en peligro del bien jurídico de salud pública. En cuarto lugar, el enfoque dado por la norma y sus aplicadores a los delitos de menor gravedad hacen difícil el cumplimiento de su finalidad. Esto porque, primero, a pesar de que haya proporcionalidad entre el número de imputados y condenados en los delitos de mayor y menor gravedad, en el caso de los últimos, el número sigue siendo más alto. Por otro lado, el número de capturados en los delitos de menor gravedad sigue siendo exponencialmente más alto que en las demás categorías. Segundo, la pena que establece el Código Penal sigue siendo demasiado alta para un comportamiento que individualmente de la salud pública. En conclusión, lo que hace la norma no es cumplir con la finalidad esperada, es decir, tener el efecto material del que veníamos hablando, sino que ésta tiene un efecto simbólico en la comunidad. El efecto simbólico al que se refiere es que se está enviando un mensaje y este es que la ley se cumple. En este sentido, lo que se está protegiendo no es el bien jurídico de salud pública, sino
la misma existencia del derecho penal.